Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores. A través de nuestras redes sociales les hemos hecho saber acerca de un nuevo proyecto en el cual estamos trabajando y que el día de hoy orgullosamente podemos ofrecerles a ustedes el primer video. Este nuevo proyecto se llama Al día con las guías. El objetivo de este proyecto es tratar de resumirles a ustedes las nuevas guías que salgan al respecto de lo que son los temas más importantes en medicina interna. Qué mejor momento para empezar con este proyecto cuando acaban de salir las nuevas guías en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología sobre el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y la fibrilación auricular. Teniendo en cuenta esto, esperamos este nuevo proyecto sea de gran utilidad para todos ustedes. En este nuevo proyecto, cuando subamos un video respecto a un tema que ya tenemos un video montado en el canal, como lo es tanto el infarto agudo de miocardio como la fibrilación auricular, intentaremos hacer un breve resumen en donde encontremos lo que son los aspectos más importantes de la patología, su diagnóstico, su manejo, entre muchas otras, claramente enfocados a lo que son las nuevas recomendaciones que salen en nuestras nuevas guías que les queremos resumir a ustedes en esta nueva sección de Al día con las guías. Recuerden que estamos subiendo un video de forma semanal. Si quieren estar al tanto, no duden en seguirnos en nuestras redes sociales. De igual manera pueden suscribirse, darle a la campanita y así siempre estarán al tanto de cada que subamos un nuevo video de este proyecto y de todos los otros proyectos que tenemos adelantados. No siendo nada más, vamos adelante con el video. Vamos a empezar entonces con lo que es este primer video de esta nueva sección, este nuevo proyecto que tenemos, que es Al día con las guías. En esta ocasión vamos a hablar de la guía que me imagino todos sabrán publicaron apenas la semana pasada en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología sobre la actualización de este año de lo que es el manejo, el diagnóstico y todo lo relacionado con el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Eso es que lo importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a enfocarnos en lo que es síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Antes de entrar directamente en lo que es en las guías, vamos a repasar unos diagnósticos, unas definiciones que no han variado, no han cambiado, pero que son vitales tenerlas en cuenta. Lo primero es recordar que el síndrome coronario agudo se va a definir como una afección aguda en los vasos coronarios que genera isquemia y que el síndrome coronario agudo está compuesto por tres patologías diferentes. Una que es la angina inestable, la otra que es el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST o sin elevación persistente del ST y la otra que es infarto agudo del miocardio con elevación persistente del ST. En esta ocasión nos vamos a enfocar en lo que son estas dos. Listo, el infarto agudo de miocardio con elevación del ST de momento no tenemos nueva guía, el manejo sigue siendo exactamente el mismo y lo pueden revisar en el video que tenemos al respecto. La definición de angina por ahora sigue siendo la misma, es decir, seguimos teniendo las tres características que generan que alguien tenga una angina típica, que es el paciente que cumple con todas de las siguientes tres características. La semiología clásica, en donde tenemos lo que es un dolor torácico retroesternal opresivo, que se provoca por un aumento en la demanda de oxígeno que puede ser generado por un ejercicio, por un estrés, y en tercer lugar que se alivia con el reposo o con los nitratos. Cuando no se cumplen estas tres características, cuando se cumplen solo dos de estas tres características específicamente, estamos frente a lo que es una angina atípica, y cuando solo se cumple una o no se cumple ninguna, no estamos frente a un dolor anginoso. Claramente esta angina es lo que conoceríamos como angina estable y no va a ser propiamente la forma en la cual se van a presentar los pacientes. Ya ahorita vamos a llegar allá, pero es una definición importante que hay que tener en cuenta, que es lo que se conoce como el dolor típico, para saber si un paciente que nos llega al servicio de urgencias de pronto ha tenido anginas previas o cosas por el estilo, poder, digamos, objetivizarlo de una manera adecuada. La angina inestable por ahora sigue siendo exactamente la misma, es decir, toda aquella angina que se presenta de forma prolongada por más de 20 minutos en reposo, es decir, que es refractaria al reposo, que sería lo que uno esperaría que mejore este dolor. Lo otro que puede ser es una angina que de nuevo, es decir, en los primeros 3 meses de su instauración ya tiene una gran intensidad, que es la clasificación de la Sociedad Canadiense de Cardiología grado 2 o grado 3, eso es casi que un NIJA pero de angina. La tercera opción es la angina increciendo, es decir, un paciente que tenía una angina estable y que ahora esa angina se le está agudizando y actualmente está en una clasificación 3 de la Sociedad Canadiense de Cardiología. Y por último, lo que es la angina postinfarto. Todo paciente después de un infarto, sobre todo si ha sido revascularizado, cualquier angina debe ser considerada como inestable.
De igual manera, la definición de infarto agudo de miocardio sigue siendo exactamente la misma que estableció la cuarta definición universal del infarto agudo de miocardio en el 2018, donde tenemos que tener como primer criterio necesario una lesión miocárdica aguda, entendida como un valor de troponinas por encima del percentil 99, pero entendiendo que tiene que haber un cambio entre dos valores de troponinas, es decir, tiene que haber un delta positivo que se conoce, recordando que para decir eso tenemos que tener una primera troponina y una segunda troponina con una diferencia entre ellas mayor al 20%, como les digo, puede ser hacia arriba o hacia abajo, y que por lo menos alguna de las dos esté por encima del percentil 99. Sin embargo, usualmente en la práctica clínica, pues con la sintomatología, con un único valor uno empieza todo el manejo y lo que hace es pues después pedirle el control. Hay otras bibliografías que incluso recomiendan cuando uno tiene troponina 5 veces por encima del percentil 99, que puede asumir que ya el paciente tiene un infarto sin la necesidad del control, pues que tiene una lesión miocárdica aguda, ¿no? Que eso es lo que es este cambio de troponina, lesión miocárdica aguda. Vamos a definir que esta lesión miocárdica aguda está causada por un infarto cuando se acompaña de por lo menos alguna de las siguientes, que puede ser los síntomas típicos, cambios isquémicos agudos en el electro, cambios crónicos como las ondas Q patológicas, alteraciones imagenológicas como discinesias, akinesias en el electrocardiograma o identificación de un trombo en angiografía o en una autopsia. Los tipos de infarto siguen siendo los mismos, exactamente los mismos: tipo 1 ruptura de placa, tipo 2 desbalance entre aporte y demanda de oxígeno, tipo 3 muerte súbita, tipo 4 A angioplastia, tipo 4B asociado a trombosis del stent, tipo 4C reestenosis del stent y tipo 5 bypass. Recuerden que los valores de troponina en tipo 4 y tipo 5 cambian un poquito. Este usualmente 5 veces por encima del percentil 99, el tipo 5 10 veces por encima del percentil 99 para hablar de la lesión miocárdica aguda. Entonces eso es más como cosas que no han variado, pero que son importantes que tengamos en cuenta para contextualizar ya de lo que vamos a hablar de aquí en adelante, que sí es propiamente los cambios que realiza la guía. Si quieren profundizar un poquito más en lo que es fisiopatología y todas las alteraciones del electrocardiograma y demás, los invito a ver los videos que ya tenemos de síndrome coronario agudo, en donde van a encontrar todo esto con una explicación mucho más detallada. Continuando entonces con la presentación, lo que es la presentación clínica, cómo nos puede llegar el paciente, puede ser de una forma típica: dolor retroesternal, opresivo, irradiado a mandíbula y miembros superiores, o se puede presentar con síntomas relacionados a una complicación del infarto, como arritmias, paros cardíacos, falla cardíaca agudizada, entre otras. Sin embargo, recuerden que no todos los pacientes se van a presentar de forma típica y existe lo que se conocen como los equivalentes anginosos. Esta presentación atípica se va a dar más que todo en los pacientes ancianos, mujeres, diabéticos, enfermos renales crónicos y con demencia. Estos dos antes no eran así como muy mencionados, los aclara bien la guía en que estos dos deben estar incluidos dentro de las poblaciones de riesgo, pero algo curioso es que la guía no menciona a los revascularizados y no menciona a otro grupo que también son los trasplantados, que son dos grupos de pacientes que están claramente descritos como que se pueden presentar con equivalentes anginosos. Los equivalentes anginosos entonces van a ser las náuseas, la disnea, la alteración en el estado de la conciencia, la fatiga y la epigastralgia. Una vez yo sospecho, entonces el diagnóstico va a seguir siendo por ahora fundamentado en los mismos dos pilares que son el electro y las troponinas. En el electrocardiograma, algo muy importante a tener en cuenta es que no necesariamente tiene que haber una alteración. Se llama infarto sin elevación del ST, no infarto con infradesnivel o infarto con T invertida, no. Incluso 30% de los pacientes pueden tener un electro completamente normal. Las definiciones de cómo va a ser significativo un infradesnivel, un supradesnivel, que debe ser en dos derivaciones contiguas, continúa siendo exactamente igual a la cuarta definición. Entonces no cambia nada. Algo que me gustó de esta guía y que es algo que ya se había mencionado en la cuarta guía de una forma implícita más no explícita, pero acá sí lo dejan por escrito, es que los bloqueos de rama no son infarto agudo de miocardio. O sea, en un electro ver un bloqueo de rama izquierda no es diagnóstico de un infarto agudo de miocardio. Dejan claro que en los pacientes que tienen una alta sospecha diagnóstica podría considerarse el bloqueo completo de rama izquierda como un posible equivalente, un equivalente de infarto con elevación del ST, pero de resto no. Uno lo único que va a hacer es que un bloqueo completo de rama izquierda le aplica sus criterios de Esgarbosa, o bloqueo completo de rama derecha si tiene supra o infradesnivel del ST.
Hay otros patrones que ya hemos mencionado y los explicamos en el video que tenemos de electrocardiograma en isquemia, como patrón de Winter, el patrón de Wellens, que los ponen en esta guía como unos patrones a tener en cuenta que podrían aumentar la sospecha diagnóstica del infarto. En cuanto a lo que son los biomarcadores, las troponinas siguen siendo la reina de lo que es los biomarcadores cardíacos para definir lesión miocárdica aguda. Y esto es quizá de lo más importante o de lo que más se hace énfasis en esta nueva guía. Y es que el parámetro o la toma ideal de troponinas debe ser así: 0 y 1 hora. Apenas llega el paciente, troponinas y posteriormente un control a la hora, y con eso determinar si hay el cambio, ese delta que mencionamos. Cosa que cambia de las guías anteriores, donde se utilizaban un esquema de 0 y 3 horas. ¿Por qué hay este cambio? Porque cada vez es más disponible, o cada vez están más disponibles a nivel mundial, lo que son las troponinas ultrasensibles, que son las que nos permiten hacer este esquema. Las troponinas que no son ultrasensibles no nos permiten hacer esto, sino que nos limitan a hacer una curva que sea entre 0 y 3 horas. Otros biomarcadores, la respuesta es que no hay que utilizarlos de rutina. Sin embargo, la guía no dice así como la baja de que definitivamente no sirven para nada. Habla de que el CKMB podría tener un uso posible en lo que es el reinfarto, pero no es que tengamos que tomar biomarcadores de rutina aparte de las troponinas. A lo largo de la presentación vamos a encontrar estas estrellas, que son las que nos indican los cambios o las cosas importantes nuevas que hay en esta guía. En este caso, como ya dijimos, que los bloqueos no son diagnósticos, y lo que hemos hablado de lo que es la estrategia rule in rule out de 0 y 1 hora, que es la ideal actualmente a utilizar. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el hecho de utilizar troponinas ultrasensibles, incluso con un esquema de 0 y 1 hora, nos permite tener una mayor claridad y nos permite hacer de una forma mucho más correcta y adecuada la diferenciación entre pacientes que tienen lesión miocárdica y pacientes que no tienen lesión miocárdica, cosa que lastimosamente no podíamos hacer con los valores o con las mediciones normales de troponina, en donde nos quedaban unos pacientes en una zona gris y muchos pacientes en una zona de probablemente normal, más no claramente establecidos como normales o patológicos. El electrocardiograma, hay algo agradable o interesante en esta nueva guía, en el documento de datos suplementarios, y es que nos muestran los cambios que ellos mencionan. Como dijimos, no vamos a entrar a fondo en explicar todos estos cambios, pero pues para recordar que puede haber un electronormal, que puede haber una inversión de la onda T, donde hay unos criterios establecidos por la cuarta definición, pero recordar que lo que más se utiliza para definir una onda T patológica es el hecho de si es o no es simétrica. Que hay una depresión del ST, que debe ser un segmento J deprimido más de 0.5 milímetros en B2 y B3, o más de 1 milímetro en todas las otras derivaciones, y que ese ST puede tener varias morfologías, ¿no? Y recordar que debe ser en 2 derivaciones contiguas. El patrón de Winter, que es un infradesnivel del ST plano o con una pendiente elevada, lo que se conoce como upsloping, con una onda T picuda. El patrón de Wellens, que puede ser tipo A con unas ondas T bifásicas en B1 a B4, o el tipo B, recuerden que isobifásicas o bifásicas quiere decir que tiene un componente positivo y negativo. Y el tipo B, que es una onda T invertida simétrica de 1 a B4, ambos nos hablan de oclusión de la descendente anterior. También podemos tener lo que es la inversión de la onda U. La onda U, recuerden que es ese pequeño componente que está agregado a la onda T, que teóricamente lo podemos ver cuando el paciente tiene frecuencias cardíacas menores de 65 latidos por minuto, pero que suele ser positiva. Cuando se invierte puede ser un hallazgo sugestivo de isquemia. Y por último nos hablan de que un electrocardiograma con un bajo voltaje predispone o indica un mayor riesgo de mortalidad. La idea entonces con esto es, con una buena historia clínica, la presentación clínica del paciente con el electro y las troponinas, determinar cuál es la probabilidad de que ese paciente tenga un infarto, o pues si ya diagnosticamos como tal el infarto. Esa tabla, o eso que siempre se usa antes del dolor, de probabilidad baja, intermedia o alta, conforme a que si el paciente es diabético tiene probabilidad intermedia, que si es hombre tiene probabilidad intermedia, está en desuso, y desde la guía pasada nos recomiendan no utilizar esas tablas, y lo que tenemos que hacer es, conforme al criterio clínico y conforme a la cuarta definición, definir si el paciente tiene una alta, una media o una baja probabilidad de tener un evento coronario agudo, y conforme a eso diagnosticamos el infarto, lo observamos o descartamos el infarto agudo de miocardio. Una vez entonces diagnosticamos con el electrocardiograma, lo que nos queda es pues propiamente confirmarlo. Así todos los pacientes que nos queden en probabilidad alta, o sea los que nos cumplieron con troponina elevada, sintomatología electro, lo que hay que hacerles es una angiografía. ¿Qué tan temprano? Lo vamos a hablar ahorita más adelante.
Por su parte, los pacientes con probabilidad intermedia o baja, aquí tenemos uno de los cambios también importantes de esta guía. Si bien antes quedaba la duda de, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Será que es mejor angiografía? De pronto solo imágenes. Ya queda claro que una opción muy buena para no hacerle angiografía a estos pacientes y determinar si tienen o no sustrato coronario es la angiografía coronaria por tomografía, o sea, el TAC, para valorar por medios angiográficos las coronarias. Lo ponen incluso superior a las imágenes previamente utilizadas, como es el ecoestrés y demás. En tal caso de no tenerlo, pues se prefiere el ecoestrés que el electrocardiograma de ejercicio, es más sensible y específico. Y lo que uno podría hacer también es realizar una troponina a las 3 horas, es decir, realicé mi troponina 0 y 1 hora, no logré determinar la lesión miocárdica aguda, se la hago a las 3 horas y con eso veo si ahí sí ya lo logro determinar. Y si el paciente definitivamente tiene una probabilidad baja, por ejemplo lo que veíamos acá en este dibujo, un dolor ahí irreproducible a la palpación, electro normal, troponinas normales, pues se podría descartar el infarto y valorar otras posibilidades. Otros exámenes que podemos solicitar, podemos ver algo que nos habla la nueva guía, es que los péptidos natriuréticos y el uso de las troponinas seriadas son pronósticos, y como el hecho de presentar alteraciones arrítmicas, sea arritmias auriculares, ventriculares, extrasístoles, predispone también a un peor pronóstico en los pacientes. Siempre tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. En la guía se menciona el dímero D, pero absolutamente todos. Los invito, si quieren, a ver el video que tenemos de dolor torácico en urgencias, donde están los 6 diferenciales que hay que tener en cuenta en un dolor torácico en urgencias que pueden tener un desenlace fatal. Entonces, todos esos habría que tenerlo en cuenta si lo amerita la presentación clínica del paciente. Y siempre recordar que la troponina puede tener variaciones conforme a la edad. Entre más anciano el paciente, más elevadas tiene las troponinas de base. El enfermo renal, como no depura, tiene elevadas las troponinas de base. La duración del cuadro clínico, a mayor duración, mayor elevación de troponinas. Y este es la variable que menos tiene implicancia o significancia, pero también el hecho de ser hombre podría predisponer a tener un valor basal de troponinas más elevado. Algo muy importante que hay que hacerle a todos los pacientes que se les diagnostica un infarto agudo de miocardio son estos dos componentes que tenemos acá. Esta es una diapositiva que es muy importante. En cuanto a la monitorización del electrocardiograma, tienen que tener un monitoreo continuo, y el paciente que tiene bajo riesgo de arritmias, este monitoreo se le hace hasta la PSI o por lo menos hasta 24 horas. Mientras que el paciente que tiene alto riesgo de arritmias se podría beneficiar de un monitoreo prolongado por encima de 24 horas. El paciente que no tiene diagnóstico de infarto, pero que yo tengo sospecha de alguna otra cosa, un minoca o algo por el estilo, minoca no, perdón, ese está infartado. El paciente que, no sé, creo que puede tener una angina de Prinzmetal o algo por el estilo, podría considerar la monitorización, se individualiza. El ecocardiograma, por su parte, es algo obligatorio realizar en urgencias al lado del paciente cuando llega en paro cardíaco o cuando llega con inestabilidad hemodinámica, pero en los pacientes que nos llegan normales, los diagnosticamos, los manejamos, sí o sí hay que hacerles un ecocardiograma en su hospitalización. Ese paciente no se le puede dar un egreso hospitalario sin ecocardiograma, porque vamos a ver que la FEBI va a marcar cómo va a ser el manejo crónico de estos pacientes. Y podríamos hacer este resumen de lo que hemos hablado hasta el momento. El paciente que le tengo la sospecha de infarto agudo de miocardio puede tener una probabilidad baja, muy baja, puede tener una probabilidad alta o estar ahí como en la mitad. El paciente que tiene probabilidad muy baja o baja con un delta negativo, el paciente no tiene infarto y lo puedo o mandar para la casa o manejarle lo que sea que le esté causando la presentación por la que vino. Si el paciente tiene una probabilidad alta o tiene la lesión miocárdica positiva, tiene el diagnóstico de infarto, pues lo ingreso a la UCI y le hago su angiografía. Mientras que el paciente que está en términos intermedios, ahí es donde está la duda de qué hacemos con ellos, considerar la angiotomografía, considerar también pruebas de estrés o la angiografía en su defecto. Este también es un resumen, un dibujo bastante chévere que nos propone la guía europea, en donde nos muestran que sospechamos a los pacientes el infarto, les tomamos el electrocardiograma, la meta sigue siendo la misma, 10 minutos para tener un electrocardiograma, y les tomamos las troponinas. Según este resultado de troponinas definimos si el paciente tiene o no infarto o si no tiene nada, y si sigue con la probabilidad intermedia le puedo tomar unas nuevas troponinas a las 3 horas y valorar según los resultados si le tomo una imagen, la angiotomografía, un ecoestrés o simplemente decido no tomarle nada a ese paciente porque descarto el evento coronario. La guía europea, las guías europeas en general de esta sociedad, siempre que tienen una guía nueva nos muestran esto, las recomendaciones nuevas, que es lo que tenemos aquí al lado izquierdo, y cómo cambiaron las recomendaciones de la guía pasada a la guía actual.
En las recomendaciones nuevas lo que tenemos es lo de la recomendación del algoritmo con una hora 0 y una hora 1 para determinar esa lesión miocárdica aguda, y el hecho de que no se recomienda de forma rutinaria el uso de otros biomarcadores. Y en cuanto a la parte del diagnóstico, tenemos como lo que nos cambia de 2015 a 2020 es que en primer lugar ya no se recomienda como una recomendación grado 1 el uso del algoritmo 0 y 3 horas, que la angiotomografía toma un papel súper importante en los pacientes con probabilidad baja o intermedia, mientras que antes casi que había que pensarle su angiografía, y pasa de tener una recomendación grado 2 a grado 1 el hecho de monitorizarlos por 24 horas o hasta la PCI a los de bajo riesgo arrítmico y por más de 24 horas a los de elevado riesgo arrítmico. Posterior al diagnóstico, además de los estudios de pronóstico que ya mencionamos, lo que uno tiene que determinar es cuál es el riesgo de que ese paciente se muera, o sea, utilizar pronósticos. Para eso claramente se utilizaba siempre lo que es el TIMI y lo que es el GRACE. En esta guía el TIMI ni se menciona, queda casi que relegado y no se utiliza. Y el GRACE, si bien se sigue mencionando y se sigue utilizando, pierde importancia. Y es por eso que aquí les pongo en mayúsculas que no es lo único y tiene una estrellita porque es algo muy importante que nos muestra de nuevo esta guía. Ya no va a ser solo el GRACE para decir probabilidad, riesgo alto, riesgo muy alto, riesgo intermedio, sino que vamos a tener otras cosas en consideración que, como vamos a ver o como muchos ya saben, este riesgo es el que nos define qué tan rápido hay que manejar al paciente y cómo hay que manejarlo. Y aquí tenemos lo que les estaba mencionando, que la medición del BNP y las troponinas seriadas pueden tener un valor pronóstico y que ahora el GRACE pasa a tener una recomendación grado 2. El manejo entonces de los pacientes con el diagnóstico de este infarto, tenemos dos como cosas, el manejo agudo y lo que es el manejo antitrombótico. Quienes han visto mis videos anteriores saben que yo siempre les hablo del famoso bebemona, beta bloqueador, bloqueador de receptor de ADP, estatinas, morfina, oxígeno, nitrato y aspirina. Este bebemona se nos cae un poco con lo que nos propone esta guía, ya les voy a mostrar el porqué. Los nitratos siguen teniendo un papel únicamente para el manejo sintomático de los pacientes, es decir, no se pone si el paciente no está sintomático, y algo de esta guía que deja claro es que los nitratos intravenosos son mejores que los sublinguales. Los beta bloqueadores siguen teniendo un papel importante, se deben seguir colocando de forma temprana en los pacientes, pero dado que este beneficio de colocarlos de manera urgente está más claro en el paciente con infarto con elevación del ST. En el paciente con infarto sin elevación del ST nos dicen, si bien sí lo recomendamos, cuidado con los pacientes que tengan dos o más de los siguientes: más de 70, cardíaca mayor a 110 o sistólica menor de 120. Y siempre recordar las contraindicaciones: Killip-Kimball 3, edema pulmonar agudo o bloqueo auriculoventricular de alto grado, o que el paciente tenga una sospecha de vasoespasmo, porque en este escenario si le pongo un beta bloqueador le tumbo la función cardíaca y le estimulo la vasoconstricción. La morfina y el oxígeno siguen siendo igual que antes, solo si son estrictamente necesarios. Recuerden que la morfina disminuye las concentraciones de los antiagregantes plaquetarios, por lo que no se recomienda su uso de rutina, y el oxígeno solo se debe utilizar en pacientes hipoxémicos, porque en pacientes normoxémicos, al ponerles oxígeno yo los pongo en hiperoxia, y la hiperoxia deteriora la isquemia, produce más radicales libres de oxígeno y genera vasoconstricción hiperóxica. En cuanto a las estatinas, que si bien mucho se ha hablado de las estatinas con sus efectos pleiotrópicos estabilizando la placa y mejorando la tolerancia a la isquemia, por lo que se recomienda su uso en el manejo agudo del síndrome coronario agudo, la guía lastimosamente no dice nada al respecto, no dice si sí usarlas, no usarlas, con qué grado de recomendación. Entonces, por la evidencia que hay, uno podría considerar que es justo y es adecuado para los pacientes utilizarlas, pero no tenemos recomendación al respecto en esta guía. En el manejo antitrombótico es que viene el cambio, porque si bien la aspirina sigue siendo igual, ahora los pacientes no se benefician de colocarles clopidogrel o ticagrelor antes de la angiografía, que es algo que antes siempre se hacía. Siempre paciente que llegaba le poníamos aspirina, clopidogrel y todo el combo, todo el bebemona que si lo necesitaba. Ya queda claro que no, que por colocar estos inhibidores antes de conocer anatomía coronaria no ofrece ningún beneficio adicional y antes podría generar mayor riesgo de sangrado. Entonces no se deben utilizar salvo si la angiografía se va a demorar mucho, y la anticoagulación sigue siendo exactamente igual, que es hasta que se realice la angiografía.
En pacientes a los que no se les realiza la angiografía, la anticoagulación no es claro cuánto tiempo debe durar, la guía tampoco nos da luces al respecto, pero está en un tiempo entre 48 horas y 7 días según lo que se menciona en otras literaturas. Súper importante esto es uno de los cambios bastante importantes de esta guía. Entonces, cuando hablamos de lo que es el manejo antitrombótico, tenemos lo que es la antiagregación. La antiagregación, la aspirina sigue siendo igual como les mencionaba, dosis de carga de 300, mantenimiento de 100. Y en cuanto a los inhibidores del P2Y12, lo que nos genera este cambio de que ya no lo vamos a poner a todos los pacientes antes de la angiografía, es que ahora sí o sí, cuando lo pongamos, tenemos anatomía coronaria conocida. ¿Qué será el problema del prasugrel? El prasugrel requiere anatomía coronaria conocida, por lo que yo no lo podía poner antes de angiografía. Como ahora lo voy a poner después, el prasugrel pasa a tener un papel importantísimo en este manejo de estos pacientes, siendo superior al ticagrelor y quedando en el último plano el clopidogrel. En cuanto a los inhibidores de la glicoproteína 2B3A como tirofiban y este tipo de cosas, están cada vez más en desuso y solo se recomiendan como medidas de rescate en pacientes que no les sirve la doble antiagregación. La anticoagulación, seguimos teniendo la heparina no fraccionada como primera línea, que se va a colocar únicamente en el momento de la angiografía, un bolo y ya. Se puede considerar la enoxaparina como segunda línea. El bivalirudin podría llegar a servir, pero recuerden que el bivalirudin cada vez más está en desuso. Si bien antes se utilizaba un montón por los estudios que habían, los nuevos estudios han mostrado que en las condiciones actuales el bivalirudin no es superior e incluso podría ser inferior a la heparina no fraccionada. Si el paciente ya venía con enoxaparina crónica, pues sí se le utiliza la enoxaparina. Hay una duda y es como el uso cada vez más común de los anticoagulantes de forma crónica por distintas indicaciones. ¿Qué pasa si un paciente anticoagulado crónico se infarta? ¿Cómo le manejo la anticoagulación para la angiografía? Entonces, si el paciente está con warfarina y el INR está mayor a 2,5, no hay que hacer nada, pero si el INR está menor a 2,5 hay que darle una dosis pequeña de enoxaparina o enofraccionada, usualmente enoxaparina. Y si el paciente está con un anticoagulante directo, sin importar si se lo tomó hace una hora, igual le voy a poner una dosis durante el procedimiento de una heparina. Además de esto, pues digamos ya definido esta parte de lo que es la antiagregación en el proceso agudo, lo que es la antiagregación crónica, siempre se va a seguir recomendando por ahora la antiagregación dual por 12 meses idealmente a todos los pacientes. Antiagregación dual con aspirina y con un inhibidor de P2Y12, con ese orden de preferencia que dijimos de prasugrel, ticagrelor y clopidogrel. Sin embargo, cada vez hay más evidencia de que hay que individualizar a los pacientes, y los pacientes que tengan un muy alto riesgo de sangrado quizás solo habría que hacerles antiagregación dual por un mes, los de alto riesgo de sangrado 3 a 6 meses, los de riesgo moderado de trombosis 12 meses y los pacientes con alto riesgo de trombosis mayor a 12 meses. Sin embargo, hay algo nuevo que nos ponen en esta guía y es que a casi todos podríamos incluso llegar a considerarles el prolongarles la antiagregación dual por más de 12 meses. Ya vamos a ver eso un poquito con las recomendaciones. Y en la guía se habla de esta nueva estrategia, la estrategia COMPASS, donde se demuestra que en los pacientes que requieren esta antiagregación prolongada después de un año, se podría considerar el uso de aspirina más rivaroxaban. Sobre todo se demostró el beneficio en pacientes diabéticos y en pacientes con enfermedad polivascular, es decir, no solo coronaria, sino también enfermedad arterial periférica, cosas por el estilo. Entonces, algo a tener en cuenta que se podría ofrecer a los pacientes, que rara vez digamos que es el uso de esta estrategia no se ha acoplado mucho a la práctica clínica y es algo que tiene buena evidencia para su uso. Para determinar esto, entonces, pues tengo que sopesar el riesgo de sangrado versus el riesgo de trombosis. Para determinar el riesgo de sangrado, la guía habla de dos scores, uno que es el AHBR y este que le da bastante importancia, que es el PRECISE de APT, como Dual Antiplatelet Therapy, en donde dicen que si uno tiene un score de estos mayor a 25 se considera un alto riesgo de sangrado, o sea, sería para una terapia de antiagregación de 6 meses, 3 meses, mientras que el paciente que tiene menos de 25 es un bajo riesgo, sería para una terapia de 12 meses considerando incluso prolongarla. Hay otros scores como el Crusade y demás que podrían llegar a ser utilizados. Sin embargo, la guía nos da claramente los factores que ellos van a considerar como de alto riesgo o riesgo bajo de sangrado, en donde tenemos factores de alto riesgo de sangrado, la anticipación del uso de otros anticoagulantes, falla renal, anemia con hemoglobina por debajo de 11, pacientes que hayan tenido sangrado espontáneo, trombocitopenia, que tenga una coagulopatía, cirrosis, malignidad, entre otros.
y en factores menores solo está la edad, una enfermedad renal crónica que esté, digamos, grado 4, grado 3, perdón, qué pena con ustedes en la TFG, que tenga anemia pero no menor a 11, que haya tenido el sangrado pero en más de 2 meses, de 12 meses, y así sucesivamente. Y el punto es uno con este riesgo de sangrado y con este riesgo trombótico que también tenemos alto riesgo y moderado riesgo, definir qué es lo mejor para el paciente en cuanto al tiempo de esa antiagregación dual. Entonces miren cómo alto riesgo está la diabetes mellitus requiriendo medicación, historia de infartos a recurrencia, enfermedad multivaso, enfermedad polivascular, entre otras. ¿Listo? Mientras que en los otros está solo diabetes mellitus que requiere medicación, la historia de infarto agudo de miocardio recurrente, pero ojo acá con la parte de que no tiene una enfermedad compleja, listo, coronaria. Entonces el riesgo, la idea es con este riesgo trombótico y con este riesgo de sangrado establecer no hay una guía, o sea, no hay una receta pues que les diga se hace así, no, toca uno individualizar a cada paciente y determinar cómo le va a manejar este tema de la antiagregación. En cuanto a lo que es la antiagregación extendida, más de 12 meses, tenemos esquemas validados con clopidogrel, con plasugrel, con ticagrelor y el que les comenté del rivaroxaban con este estudio del COMPAS en pacientes que tenían enfermedad polivascular y también beneficio demostrado en pacientes diabéticos. Entonces considerar esto, aquí la dosis del rivaroxaban cambia, ¿no? Es 2.5 cada 12, que se comporta casi que como un antiagregante y no como un anticoagulante este medicamento a esa dosis. Y este es como un esquemita muy bueno que nos da la guía europea al respecto. Tengo el paciente diagnosticado, lo anticoagulo para la PCI, que puede ser heparina no fraccionada en oxa o ivalidurin, siendo la heparina no fraccionada el de la recomendación grado 1A. Y después, según el riesgo de sangrado y el riesgo trombótico, que lo tenemos acá, riesgo isquémico, podemos decir que el paciente tiene un muy alto riesgo, lo hago antiagregación dual solo por un mes y después lo hago anticoagulado solo con clopidogrel, que tiene menos riesgo de aspirina. El paciente con alto riesgo le pongo la antiagregación dual por 3 meses y luego solo con aspirina. Y el paciente con bajo riesgo lo individualizo, le puedo poner la antiagregación dual por 3 meses. Esto es porque hay un estudio con ticagrelor que demuestra que se puede continuar con ticagrelor y parece que les fue bien. Pero lo que más se hace en la práctica usualmente es la antiagregación por un año. Antiagregación dual, y después de esos 12 meses, si el paciente se considera que lo requiere y es candidato, se realiza el manejo con rivaroxaban o con cualquiera de los inhibidores de P2Y12. Tomar esta decisión no es fácil, como les digo. Hay algunos scores que se pueden utilizar. Hay un score que se llama así, DAPT, que está en Medcalc y lo pueden buscar. Ahí hay varios scores que nos podrían ayudar a tomar esta decisión, porque como les digo, no hay algo claro que nos diga a estos pacientes póngale más, a estos pacientes no. Es muy de individualizar y considerar las características de cada paciente de forma individual. ¿Qué hacer con los pacientes que tienen indicación de anticoagulación crónica? Un problema que siempre ha estado en todas las guías, pero que cada vez más ahora con los estudios que tenemos, como lo son el Redual, como son el Pioneer AF, como son el Pegasus, entre otros, podemos estar ya muy seguros de que lo que más se debe recomendar para los pacientes que por ejemplo tienen una fibrilación auricular o un trombo intracavitario y por eso tienen que estar anticoagulados. Anteriormente lo que se hacía era la famosa triple terapia, o sea, aspirina más clopidogrel más el anticoagulante. Eso está claro que da un riesgo altísimo de sangrado, y lo que se ha demostrado con estos nuevos estudios es que lo que podemos hacer es utilizar un anticoagulante directo. Tenemos evidencia con rivaroxaban, con apixaban, con dabigatran, con un antiagregante, que el antiagregante que se utilizó en estos estudios es el clopidogrel. Entonces utilizamos únicamente estos dos medicamentos posterior a un mes de triple terapia, y a los 12 meses quitamos el clopidogrel y nos quedamos únicamente con el anticoagulante. Esta estrategia después de los 12 meses no tiene mucha evidencia que lo soporte, solo hay un estudio que es el AFIRE, pero digamos que es lo que se recomienda actualmente. En pacientes que tienen un alto riesgo isquémico se podría considerar la triple terapia no solo por una semana sino por un mes. En estos escenarios pues considerarlo con una recomendación no muy buena. Lo que más se hace y lo que se suele ver es una semana triple terapia, casi que solo cuando está en el hospital, y de salida ya le dejamos lo que es su anticoagulante oral con el P2Y12. El Pegasus también nos demostró que incluso en pacientes anticoagulados con warfarina, supongamos tenemos una FA valvular y toca sí o sí warfarina, el uso de warfarina más clopidogrel es mejor que el uso de warfarina más clopidogrel más aspirina.
Entonces siempre tener en cuenta eso. Se recomienda mucho el clopidogrel, por lo que prasugrel o ticagrelor no tiene evidencia, no tenemos estudios con estos dos que nos avalen el utilizar esta doble terapia en reemplazo a la triple terapia clásica que se utilizaba anteriormente. Aquí tenemos las dosis de los medicamentos que hemos mencionado, no han cambiado: aspirina 300 de carga, 100 de mantenimiento; clopidogrel 300 a 600 de carga con 75 de mantenimiento; el prasugrel también sigue siendo igual conforme a las variables que afectan, pero suele ser 60 de carga, luego 10 vía oral, ticagrelor 180-90, y las otras dosis que tenemos acá: la dosis de la heparina no fraccionada, el bolo que se le da de 70 a 100 unidades por kilo, la enoxaparina que es un bolo de 0.5 y así sucesivamente. Esta guía nos da un apartadito de qué hacer cuando los pacientes no sangran. Recordar que ahora ya no hay que, digamos, tener a los pacientes siempre normotensos, se puede hacer hipotensión permisiva. Cuando tienen sangrado y solo están en el manejo con antiagregantes, no es muy claro qué hacer con ellos, no hay antídoto, se puede considerar la transfusión de plaquetas. Warfarina, que genera un sangrado, siempre es vitamina K más complejo protrombínico o plasma fresco normal. En dabigatran podemos considerar la diálisis, el antídoto que es el idarucizumab y el complejo protrombínico. No hay estudios de plasma fresco normal con dabigatran ni con inhibidores del 10A, entonces aquí sí toca sí o sí es complejo protrombínico. Y en los inhibidores de 10A tenemos el inhibidor o el antídoto que es el andexanet. Y siempre pues cuando transfundir a estos pacientes, aquí hay algo curioso de esta guía y es que favorece un esquema restrictivo, ¿cierto? Pero pone que la hemoglobina menor de 8 y los esquemas restrictivos suelen ser menores de 7. Recuerden que en infarto es uno de los escenarios donde no está muy claro el valor de transfusión. Hay muchas personas que recomiendan incluso 9 como límite para transfundir a estos pacientes. Y aquí tenemos entonces, así como vimos ahorita, lo que son las nuevas recomendaciones y los cambios que hubo. Entonces miren cómo en las nuevas recomendaciones tenemos el prasugrel, en preferencia al ticagrelor, por lo que ahora siempre se hace después de la PCI. Que ya no se recomienda administrar de forma rutinaria los P2Y12 pretratamiento con angiografía. Que en los pacientes que no se les puede hacer, digamos, la angiografía de forma temprana, ahí sí podríamos considerar el pretratamiento. Esto es de escalonamiento de P2Y12, o sea, pasar de prasugrel o ticagrelor a clopidogrel, es algo que no está muy recomendado. Que en los pacientes con FA o con indicación de anticoagulación crónica, una semana de triple terapia y posteriormente el anticoagulante con el clopidogrel idealmente. Que a los 12 meses se debe descontinuar el clopidogrel y quedar únicamente con el anticoagulante, ¿cierto? Y ya, es como para eso, para que lo tengan en cuenta en cuanto a lo que son las nuevas recomendaciones. Esta también está relacionada con lo que hablamos de la triple terapia. Y en cuanto a cambios, el bivalirudin, que cada vez pierde más importancia, sobre todo con los nuevos estudios que han salido, donde se muestra que el bivalirudin no es superior, y que aquí lo que se recomendaba, vean antes, con un grado de evidencia más bajo, de generar una antiagregación prolongada más allá de un año, ahora tiene más evidencia y lo recomiendan en pacientes, además de alto riesgo trombótico, en otro tipo de pacientes y siempre y cuando no tengan un riesgo de sangrado elevado. La última parte del manejo pues es el manejo invasivo, es decir, hacer la angiografía y si el paciente tiene una arteria afectada, tapada, destaparla. El manejo invasivo se va a realizar es conforme al riesgo que tenga el paciente, por eso les dije que el riesgo era súper importante, donde antes el Grace era lo que más se utilizaba, pero ahora si bien se utiliza no es lo único. Entonces en los pacientes que tienen un riesgo muy alto les vamos a hacer angiografía en menos de 2 horas, en los pacientes con riesgo alto les vamos a hacer angiografía en 24 horas y en los demás les vamos a hacer una estrategia selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no a todos les vamos a hacer angiografía sino según imágenes, y aquí la importancia que ya habíamos mencionado de la angiotomografía coronaria por TAC. En cuanto al stent que se utiliza, se recomienda ya como se había establecido en la guía de STEMI, que el stent liberador de medicamentos es el mejor a utilizar. En STEMI cada vez es más claro que quizá al paciente en la misma hospitalización y en ocasiones incluso en la misma angiografía se le destapan todas las lesiones coronarias que tenga, que antes eso digamos se hacía de forma diferida, se hacía manejo solo de vaso culpable y luego de los otros. En infarto sin elevación del ST no tenemos tanta evidencia al respecto, pero se podría considerar realizar de una vez todas las correcciones necesarias. Y por ahora las indicaciones de bypass siguen siendo las mismas, no han cambiado: enfermedad multivaso, enfermedad de tronco de coronaria izquierda. Entonces esto es clave
que está aquí establecido y son los criterios que ahora vamos a tener en cuenta para hablar de muy alto riesgo y de alto riesgo, y según eso definir quiénes sí o sí van a angiografía y el tiempo en el cual la van a tener. Entonces en los pacientes de muy alto riesgo tenemos inestabilidad hemodinámica, shock cardiogénico, un dolor refractario al manejo médico, arritmias que amenacen la vida, complicaciones mecánicas, falla cardíaca o que tenga una elevación, digamos una elevación del ST transitoria o que tenga criterios de enfermedad multivaso, que es lo que nos dicen acá, depresión del segmento ST en casi todas las derivaciones, con una elevación del segmento ST en ABR y B1, que eso es sugestivo de enfermedad multivaso. Los pacientes de alto riesgo van a ser todo paciente con diagnóstico de infarto sin elevación del ST. Esto es un cambio importante porque antes incluso a los infartados, según la guía, se les podría indicar manejo médico. Ahora, paciente con diagnóstico de infarto, no. Con diagnóstico de angina inestable, de pronto consideramos manejo médico. Paciente con cambios dinámicos del ST, que sean sugestivos pues de etiología isquémica, pacientes que hayan tenido un paro cardíaco o que hayan ya resuelto un shock cardiogénico, y aquí está el Grace, un Grace mayor a 140, menos de 24 horas. El resto de pacientes que no cumplan con estas características de muy alto o de alto riesgo, lo que vamos a hacer es que les vamos a hacer una estrategia invasiva selectiva. ¿Conforme a qué? Conforme a las imágenes que veamos, el riesgo del paciente, individualizar. Otros manejos invasivos, hay un apartado en la guía que no me parece que sea necesario profundizar, que es el de disección aórtica, que el manejo invasivo va a depender del tipo, porque hay varios tipos conforme a si hay oclusión total o no, y de la anatomía. El uso de otras medidas, como lo que es la fracción del flujo de reserva, otras medidas que se pueden hacer por angiografía que podrían tener un papel en cuanto a decidir si intervenir o no, por ejemplo, un vaso sanguíneo. Esto la guía menciona que lo podríamos considerar actualmente, ahorita les muestro la recomendación. Y cuando no hacer manejo invasivo, actualmente es muy poco los pacientes que no llegan a un manejo invasivo, menos del 10%, y básicamente son pacientes que verdaderamente no sean candidatos o que no se les pueda realizar la angiografía, que tengan poca expectativa de vida, muy comórbidos, que no vayan a tolerar el procedimiento, que hayan tenido múltiples infartos previos y ya no se les pueda intervenir las coronarias, etc. Y aquí tenemos todo lo nuevo que hay en la parte de manejo invasivo. No hay como tal cambios entre 2015 y 2020. Entonces lo que se habla de lo nuevo es más o menos lo que hemos venido hablando, que recomienda una estrategia invasiva temprana en 24 horas a los pacientes con alto riesgo, ¿cierto? Y que a los demás va a ser una estrategia selectiva invasiva conforme a por ejemplo aquí muestran lo del TAC que ya habíamos agrado y todo lo demás que hay que individualizar en estos pacientes. Que en los pacientes hemodinámicamente estables, sin elevación del ST, que tuvieron un paro cardíaco o algo por el estilo, nada, no hay que hacerles una angiografía pues de urgencia, sino que puede ser en 24 horas. Que la revascularización completa se puede considerar en los pacientes, sobre todo que no han tenido shock cardiogénico y que tienen enfermedad multivaso, lo que les dije de corregir todo de una vez en el mismo procedimiento. Aquí más o menos lo mismo que habíamos hablado, y esto es lo que les decía de que la fracción de flujo de reserva se puede considerar para determinar si se interviene o no un vaso no culpable en un paciente con infarto sin elevación del ST. Algo importante y que han mencionado en los artículos que uno lee resúmenes de las nuevas guías es el capítulo en el que hablan de MINOCA. Recuerden que MINOCA como tal es un infarto agudo de miocardio que no tiene alteración obstructiva en las arterias coronarias, es decir, se va a definir como un paciente que cumple con la cuarta definición de infarto, pero que le hacen una angiografía y en la angiografía no tiene estenosis significativa, mayor al 50% en ninguna vena, y tiene arterias coronarias normales, todo está normal, y algo importante que aclaran en esto es que se debe descartar lo que es cardiomiopatía de Takotsubo y la miocarditis, que es más o menos lo que está acá. Nos llega el paciente y conforme a todos los diagnósticos que le hacemos, súper vital a todos los pacientes con MINOCA hay que hacerles una resonancia magnética, descartar otras etiologías y si definitivamente es un MINOCA hay que buscar las posibles causas, enfermedad microvascular, vasoespasmos, angina de Prinzmetal, algo por el estilo, y el manejo se va a realizar según etiología. Finalmente quedamos en lo que son poblaciones especiales, paciente que tenga falla cardíaca y shock, algo importante pues es el diagnóstico, manejo y temprano. En la guía de falla cardíaca claramente está la enfermedad coronaria como uno de los causantes de agudización y la idea es hacer un manejo temprano de esto, que esto es lo que más usualmente nos va a resolver lo que sería el cuadro de estos pacientes. Si está choqueado, de rutina no hay que poner un balón de contrapulsación, solo si es estrictamente necesario.
En cuanto a pacientes diabéticos, todo paciente con infarto hay que hacerle un tamizaje de diabetes intrahospitalario y dentro del hospital hay que manejar la hiperglicemia por encima de 180 a 200 y definitivamente prevenir la hipoglicemia. Pacientes enfermos renales crónicos no varía el manejo, lo importante es tener en cuenta la dificultad en la interpretación de las troponinas y que cuando se va a hacer angiografía es vital prevenir la nefropatía por contraste. Pacientes con anemia, transfusión solo si se requiere, nuevamente hay la duda, límite de 8, 9, 7 que nos quedamos, la guía dice 8 y prevenir sangrados. Pacientes ancianos y frágiles, el mismo abordaje el abordaje es el mismo, y en ellos es súper importante sopesar lo que es en una balanza el riesgo y el beneficio de las intervenciones. Y pacientes con trombocitopenia, descartar que no sea medicamentosa, sea por un tirofibán o sea por una trombocitopenia inducida por heparinas. Finalmente, lo último que nos queda hablar es lo que es el manejo crónico de estos pacientes. Para el manejo crónico de estos pacientes no cambió absolutamente nada, las recomendaciones de estilo de vida siguen siendo las mismas, cesar tabaquismo, actividad física, rehabilitación cardíaca, dieta saludable, demás, incluyendo en la dieta saludable casi todo lo que sería pues una dieta DASH. El manejo farmacológico crónico sigue siendo igual, beta bloqueador a todos los pacientes, aunque aclara la guía que en pacientes sin estructuralidad, o sea que no tienen FEBI deprimida, no es tan claro en sin elevación del ST como si lo es en con elevación del ST, pero igual se le pone a todos. Estatinas en esquema de alta intensidad, recuerden que esto es atorvastatina 40-80, rosuvastatina 20 a 40 miligramos. Y se tiene una meta de LDL menor de 55, o sea de 54 para abajo. Si el paciente con estatinas no llega a esto, se le pone ezetimibe, y si no logra la meta, se está indicado la colocación de lo que es los inhibidores del PCSK9 como el evolocumab. Y ECA va a estar recomendado en pacientes que además del infarto queden con una FEBI deprimida, por eso les hablaba de la importancia del ecocardiograma intrahospitalario, pacientes con diabetes mellitus sobre todo con alto riesgo cardiovascular, hipertensos o renales crónicos, y la espironolactona a todo paciente que quede con una FEBI deprimida o con diabetes mellitus. Pacientes hipertensos, en cuanto al manejo crónico, la meta es tal cual la meta que nos dio la guía europea del año pasado, menos de 140-90 y ojalá si lo tolera menor a 130-80, siguiendo lo que son los resultados del sprint. Y por último, en cuanto a la hormonoterapia, aumenta el riesgo de eventos coronarios en mujeres mayores de 60 años y no tiene evidencia de que en menores de 60 años reduzca el riesgo de tener alguno de estos eventos. Inhibidores de bomba de protones se dan si tienen alto riesgo de sangrado, por lo que se les da la antiagregación dual. Para concluir, entonces, lo que sería este video y las cosas que creo yo son importantes llevarse para la casa de esta nueva guía. En primer lugar es que el diagnóstico sigue siendo igual en términos de que se requiere una buena historia clínica, un electro y unas troponinas, pero que ahora el esquema para determinar la lesión miocárdica aguda es de 0 y 1 horas. ¿Listo? Idealmente es el que deberíamos utilizar con troponinas ultrasensibles. Número 2, que el término o la realización de una angiografía versus no realizarla depende de la probabilidad y del riesgo del paciente, y que aquí va a haber una gran importancia en los pacientes con probabilidad intermedia o con riesgo que no sea alto o muy alto de la tomografía, de la angiotomografía coronaria. ¿Listo? O si no, pues lo que serían las otras estrategias como ecoestrés y demás. Que el manejo agudo va a seguir más o menos igual, se le colocan los nitratos si está sintomático, beta bloqueador, aspirina y anticoagulación, morfina y oxígeno solo si necesita, pero que definitivamente los inhibidores del P2Y12 ya no hacen parte del manejo agudo pre-angiografía en estos pacientes. Que el manejo agudo, en términos de lo que ya es el manejo definitivo e invasivo, va a ser según la estratificación del riesgo, que ya el Grace pasa a tener en este escenario un papel secundario, y vamos a hablar de esas características de muy alto riesgo y alto riesgo que mencionamos para definir la angiografía, el tiempo de la angiografía si va a ser en menos de 2 o 24 horas o si solo vamos a hacer manejo médico o estratificación. Que el manejo antitrombótico crónico va a ser según riesgo de trombosis y riesgo de sangrado, sin estar completamente claros cómo se hace ese balance. Vamos a recomendar a casi todos un año de doble antiagregación, considerar a los pacientes que lo hayan tolerado y a los pacientes que tengan alto riesgo trombótico prolongárselas, ahí tener en cuenta lo del COMPASS con el rivaroxaban, y que los pacientes con muy alto riesgo de sangrado solo un mes y con alto riesgo de sangrado 3 a 6 meses de esta doble antiagregación. Y por último, que el manejo crónico continúa exactamente igual. Beta bloqueador, estatinas para una meta de LDL de 54, si no se logra, se hace manejo no estatínico.
que los IECA y las spironolactonas se van a poner si queda con fiebre deprimida o diabéticos, y en los IECA tenemos las otras indicaciones que sería el hipertenso y el enfermo renal crónico, y el paciente pues la antiagregación que mencionamos, y recuerden que la aspirina queda de por vida. Eso sería todo entonces en cuanto a este primer video de esta sección de Al día con las guías. Esperamos que les haya gustado mucho. Muchas gracias a todos, cualquier duda que tengan ya saben que lo pueden dejar en los comentarios. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del video. Esperamos les haya gustado mucho y hayan quedado claros los aspectos más claves de esta nueva guía de infarto sin elevación del ST de la Sociedad Europea de Cardiología. Tengan en cuenta que siempre esto que nosotros les estamos resumiendo y que abarcan las guías surge de estudios en países que están claramente más desarrollados que los países de América Latina, y hay que valorar la verdadera posibilidad de la aplicabilidad de las guías en el contexto de cada uno de nuestros hospitales. Por ejemplo, es verdaderamente factible tomar una angiografía coronaria por TAC a todos los pacientes que tengan un riesgo intermedio probable, una probabilidad intermedia o baja, perdón, de infarto. Por lo menos en Colombia creo que la respuesta es no. Entonces claramente tenemos que ajustar las guías a las capacidades que tenemos nosotros en nuestro país y en nuestros centros de práctica clínica. No siendo nada más, recuerden que estamos subiendo un video de forma semanal. Síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse, denle like para que siempre estén al tanto de cada que subimos un nuevo video. Esperamos les haya gustado muchísimo y esto fue el primer video de Al día con las guías de tutorías medicina interna.